Apreciados padres de familia y mis niños del grado quinto. A continuación les voy a explicar un poquito sobre la guerra de los 1000 días, ¿sí? A grandes rasgos qué fue. Entonces, bueno, la guerra de los 1000 días fue una guerra de origen civil. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los que se enfrentaron fueron las personas del común. En esa época nuestro país era un país todavía muy agrícola, es decir, que la mayor parte de la población estaba ubicada en el campo. Entonces, digamos que en esa época existían dos partidos, uno era el Partido Conservador y el otro era el Partido Liberal, y las personas que seguían a estos dos partidos empezaron a enfrentarse entre sí por las ideologías y por las causas que veremos más adelante. Entonces, esta guerra se desarrolló o se desenvolvió entre 1899 hasta 1902. Se conoce como la Guerra de los 1000 días, pues porque suena un poquito más estético el nombre, pero en general la guerra duró 1132 días. Entonces se dio entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Tuvo la victoria del gobierno y la posterior separación de Panamá. Entonces, hay unas consecuencias. La primera fue que Colombia quedó devastada en todos los aspectos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que perdimos muchas vidas humanas, que quedamos en una crisis económica, que nuestra moneda se devaluó, que hubo crisis en cuanto a poder sacar los productos del campo por la misma guerra, comercializarlos. Entonces, tuvo varias consecuencias en varios aspectos. Bueno, por la crisis se agravó, la crisis económica se agravó y Estados Unidos normalizó sus relaciones con Colombia. Entonces, acá tenemos algunas causas. Entonces, algunas de las causas que dieron origen a esta guerra fue que se rechazó la Constitución de 1886, que se consideraba autoritaria. Otra causa fue que la guerra fue netamente política, es decir, que no fue una guerra para defender a la nación o para defender las regiones del país, sino que fue netamente por todos los aspectos políticos entre liberales y conservadores. Otra causa fue que el Partido Conservador, al ganar las elecciones celebradas en 1885, supuestamente por medios fraudulentos, fue uno de los factores que desencadenó esta guerra. En nuestra guía vamos a encontrar también ese apartadito acá donde dice causas. Ahí nos enumeran otras diferentes causas que dieron origen a esta guerra. Entonces es importante leerlas. ¿Dónde estalló esta guerra? Esta guerra inicialmente estalló en el departamento de Santander. Allí fue donde se empezaron a dar las primeras revueltas y luego se empezó a extender estas revueltas o estas confrontaciones a nivel nacional. Si lo analizamos desde el punto de vista actual o lo que está pasando con el paro actual, nos podemos dar cuenta que generalmente este tipo de situaciones siempre es el pueblo el que sale a enfrentarse contra el gobierno. Entonces, básicamente en esa época pasó algo similar, solo que en esa época el pueblo estaban enfrentados porque los liberales no estaban de acuerdo con la forma de cómo se estaban manejando las cuestiones políticas, económicas y sociales por parte del gobierno que era conservador. En este momento hay más variedad de partidos, pero pues digamos que si analizamos el contexto histórico, generalmente el que siempre está, digamos, al que siempre le están vulnerando los derechos es al pueblo, independientemente de que pertenezca a X partido o a Y partido político. Bueno, básicamente la guerra de los 1000 días estalló porque el gobierno conservador buscaba que se cerraran los espacios de participación a los partidos contrarios, en ese caso al partido liberal. Entonces, digamos que no oficialmente,
se promovía el exterminio o el exilio de los liberales y de sus representantes. Si nosotros lo analizamos hoy día, nos podemos dar cuenta que estamos viviendo básicamente lo mismo porque hay muerte sistemática de líderes sociales, todos los días escuchamos noticias de que a las personas por pensar diferente en cuanto a una ideología política, pues muchas veces son agredidas y en ocasiones les ocasionan hasta la muerte. Entonces, digamos que los contextos políticos y sociales de esa guerra y de nuestra actualidad no han cambiado mucho. Entonces, bueno, a todo esto se le sumaba una crisis económica. Entonces, digamos que los precios del café a nivel internacional o a nivel mundial empezaron a bajar. Y pues nuestro país, a pesar de que también cultivamos otra cantidad de cosas como el banano, la papa, las flores. Digamos que el café nos da gran porcentaje del Producto Interno Bruto o del dinero que recoge el país en cuanto a impuestos. Entonces, obviamente, todo este tipo de situaciones desencadenan en crisis económicas que terminan afectando al pueblo. Entonces, toda esta situación pues desencadenó en una guerra civil. Si nosotros nos damos cuenta y lo comparamos con lo que está pasando ahorita en el paro, pues nos damos cuenta que la situación económica y social del país pues no es la mejor pues debido a todo lo que está pasando con la pandemia, ¿cierto? Y nosotros pues digamos que tenemos que ser muy empáticos porque nosotros podemos estar de pronto un poquito mejor económicamente porque en nuestras casas, en nuestras fincas podemos tener, no sé, cultivos de plátano, de café, que nos brinden ciertos recursos, pero hay muchas personas que están pasando por situaciones muy difíciles. Y cuando el gobierno trata de implementar, por ejemplo, políticas económicas como la reforma que querían implementar acá en este momento, pues lo que hace es afectar al pueblo. Entonces, si nos damos cuenta, el contexto es muy, pero muy similar. Entonces, una de las batallas más sangrientas y más recordadas o más reconocida es la batalla de Palo Negro. Entonces, durante esta batalla, pues murieron muchísimas personas. Fue una batalla en la que se enfrentaron los ejércitos del Partido Conservador y del Partido Liberal. Duró 15 días esta batalla, donde no había un cese al fuego, donde murieron muchísimas personas y actualmente donde se desarrolló esa batalla, actualmente está ubicado el aeropuerto de Palo Negro. A continuación les voy a poner un videíto donde les explica más a grandes rasgos esta situación. Bueno, después de ver el videíto, vamos y leer la guía porque es importante leerla porque nos va a dar un poquito más de claridad. Vamos a responder estas preguntitas que están acá. Son solo preguntitas de comprensión de lectura. Entonces, hasta aquí. Todas estas preguntitas son de comprensión de lectura. La preguntica 10 de la preguntica 10 a la preguntica 12 son preguntas de análisis crítico, es decir, lo que cada uno piense respecto a la pregunta. Después de eso encontramos la sopita de letras que hay que buscar. La palabra liberal no la hemos encontrado, entonces si no la encuentran no pasa nada. Y la transversalización con ética. Entonces nos dan un decálogo para crecer en la paz. Entonces nos dan 10 estrategias o 10 aspectos importantes que debemos tener en cuenta para poder crecer en paz. Luego de leer este decálogo hay que escoger 5 y hablar de esos 5. ¿Listo? Entonces podemos escoger 3, escojamos solamente 3 y vamos los que más nos gusten y vamos a explicarlos por qué los escogimos y cuál es la importancia de esos 3 factores que nos ayudan a nosotros para crecer en paz. Y con eso hemos terminado la guía de sociales. En 1899, el Partido Liberal se declaró en rebelión contra el gobierno conservador de Manuel Antonio San Clemente.
por razones que tenían que ver con la Guerra Civil de 1895 y el fraude electoral de las elecciones de 1897, que dejaron a los liberales fuera de la política. Los liberales veían en la guerra una oportunidad para realizar las reformas económicas y políticas que necesitaba el país. Se pensaba obtener una victoria rápida. Los contendientes estaban formados por tropas del liberalismo contra un ejército estatal con poca experiencia, que representaba al gobierno conservador. Esta guerra, que duró alrededor de 1130 días, se convirtió en el conflicto más catastrófico de la historia de Colombia. Ella se extendió por buena parte del país, convirtiéndose en una guerra de guerrillas que dejó un saldo de aproximadamente 100.000 compatriotas muertos y consecuencias fatales a todos los niveles para un país que ya se encontraba en una profunda crisis económica, fiscal y política. La batalla de Peralonso, en norte de Santander, en 1900, fue una de las más horrorosas. Los ejércitos se enfrentaron durante 15 días, dejando más de 3.000 víctimas entre muertos y heridos de los dos bandos. Más de 3 años de guerra dejó una economía completamente devastada, una moneda depreciada y una inflación de 10.000%. La infraestructura del país en ruinas. Algunos historiadores hablan de entre 80 y 100.000 muertos en una población nacional de apenas 4 millones de habitantes. Otros consideran que la cifra no superó los 15.000. La guerra produjo enormes daños materiales en muchas regiones y el endeudamiento del gobierno. El campo se vio perjudicado, ya que los trabajadores fueron obligados a unirse a los ejércitos. La pérdida de las cosechas, el decaimiento de las haciendas y en general el quebranto del sector rural llevaron a disminuir las exportaciones cafeteras y la agricultura de consumo interno. La ganadería fue arrasada por los ejércitos del gobierno y las fuerzas guerrilleras liberales. Las vías de comunicación se vieron afectadas con la destrucción del sistema de telégrafo. En general, se trataba de una gran miseria social. La guerra finalizó en 1902 con el Tratado de Neerlandia, año en que también se negociaba con Estados Unidos la construcción de un canal interoceánico en Panamá, a lo que el Congreso colombiano se opuso, causando entonces la separación de Panamá y la pérdida de derechos sobre el canal, por lo cual Colombia recibió una indemnización por parte de Estados Unidos. Pese a tal panorama desolador que había dejado la guerra, el país empezó lentamente en los años posteriores un proceso de modernización, de reconstrucción. Enganchándose a la revolución eléctrica, se produce una acelerada urbanización, mejoramiento del sistema ferroviario y de vías, mecanización de la agricultura y el fortalecimiento de la producción cafetera. Después de casi 50 años de gobiernos conservadores, en 1930, los liberales lograron romper con la hegemonía conservadora al ganar las elecciones presidenciales de ese año.